Hola, bienvenido un día más a un nuevo vídeo. Hoy te voy a explicar cómo forrar un vestido o una blusa. Con este paso, si estás haciendo un vestido, ya vas a tener gran parte de la prenda ya confeccionada en unos sencillos pasos. Y esta misma técnica sirve tanto si quieres embolsar un forro o forrar un vestido normal y corriente o colocar unas vistas completas. Es exactamente lo mismo. Y de todas formas también te dejo un tutorial que te puede servir, que vimos en el vídeo anterior, de cómo hacer una costura de carga, porque la vamos a necesitar para poder forrar el vestido. Y bueno, el que yo llevo está embolsado, ya lo enseñé en el tutorial anterior. Y como puedes ver, la costura queda perfecta, tanto por dentro como por fuera. Lleva una vista completa, que es el mismo tejido que el género. Y como digo, no se ve absolutamente nada. Y para el tutorial yo he hecho este retal, que es la misma tela. Y bueno, pues el forro lo he puesto en rosa para que destaque. Y fíjate que no se ve absolutamente nada, está todo muy bien pulido. Las costuras por el interior también, no se ve ninguna costura, ¿vale? Por lo cual no hace falta ni siquiera remallar. Queda perfecto, por el trasero también. Y aquí el espacio para coserle una posible cremallera. Y nada, es muy fácil, es cuestión de practicar. Siempre digo lo mismo, practica, porque es lo que te va a garantizar que lo puedas aprender en condiciones. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es partir de las piezas delantero y espalda, tanto de género como de forro. Yo tengo para el género, voy a utilizar esta tela amarilla con flores, y de forro, pues bueno, este rosita que contrasta bien para que se diferencie. Pero tú tienes que utilizar un tejido que sea igual que el del género. Por ejemplo, si vas a hacer vas a rematar el escote y la sisa con vistas o con forro del mismo tono de, por ejemplo, en este caso usaría un forro amarillo, por ejemplo, ¿no? Aunque estos dos tonos queden muy bien, pero es para evitar que se nos vea, aunque la costura que vamos a hacer es precisamente para ocultar la vista o el forro por dentro y que por el exterior no se vea nada. También otra cosa que puedes hacer es alternar. Si quieres forrarlo entero, por ejemplo, si un vestido, puedes colocar en la zona del escote y de las sisas, pues la pieza de vista que sea del mismo tejido que el género y el resto de forro, y después lo coses. Es otra opción que tienes, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Tengo cortadas las piezas del delantero. Como ves, solamente tengo cortado hasta aquí, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, pues para una blusa o un vestido. Y tengo el delantero doble, un escote redondo, sisa, etcétera. Y esta es la pieza del delantero de lo que es el forro o vista. Como digo, esta técnica vale tanto para si queremos coser vistas completas o forro, es lo mismo, ¿vale? Y después las piezas de la espalda con una costura central, que pues ahí después iría pues eso, una cremallera, lo que sea. Y tanto forro como género. Entonces, bueno, voy a empezar con el delantero y voy a empezar a unir, como digo, derecho contra derecho. Y bueno, empezamos siempre primero cosiendo el escote. Voy a colocar alfileres para sujetar ambas piezas y coser. Una cosa muy importante es que dejemos desde, por ejemplo, yo aquí he marcado por donde va a ir la costura, ¿vale? Este es el margen y aquí empezaría. Vamos a dejar desde el hombro, es decir, en el extremo del escote, vamos a dejar pues como unos 3 centímetros sin coser en ambos extremos, ¿vale? Tanto en este lado como en este. Obviamente cuando esté junta el género con el forro, lo dejamos, coseríamos hasta aquí y estas dos piezas quedarían así sueltas, ¿vale? Y ya digo que hasta ahí llegará la costura, después ya iré entendiendo bien por qué. Entonces, bueno, podemos hacer con nuestra cinta métrica, podemos marcar desde ese punto pues esos 3 centímetros, ¿vale? Aquí pueden ser 3, a ver, podéis colocarlo también a ojo, yo lo suelo colocar a ojo y ya está, ¿vale? Pero bueno, para que tengas una idea. Y aquí también otros 3 centímetros. Y como yo voy a colocar los alfileres siempre mirando por la pieza del género, del revés del género, pues lo hago ahí esas marcas, ya sé que hasta ahí tengo que coser. Por ejemplo, empezaría a coser aquí y termino de coser aquí, ¿vale? Voy a colocar los alfileres y ya pasamos a la máquina.
Igualmente empiezo como referencia para saber exactamente dónde tiene que ir colocado. Coloco el alfiler justo donde termina el escote y empieza el hombro, en esa esquina, con la misma parte del forro, que aquí también está marcado. Vale, estaría ya colocado los alfileres y realmente hasta aquí es donde coseríamos. Aunque esto no lo cosamos, yo siempre empiezo por ahí para saber exactamente, como digo, que me quede bien. Y después aquí también, pues bueno, podemos hacer 2 muescas justo en el centro para saber que ahí debe de coincidir. Ahora lo mismo con el otro lado. Tenemos que coincidir bien en esos puntos para que después me quede perfecto. Porque al final es el mismo dibujo. Y una vez que ya tengo colocados los alfileres, vamos a pasar a coser. Si quieres puedes colocar, por ejemplo, aquí, para después no liarte, porque a veces podemos confundirnos. Colocar el primer alfiler, ahora que ya sí está bien situado, aquí, en la marquita. Vale, y así sabemos que ahí es donde tenemos que empezar a coser y quitar este. Y así lo quitamos y no nos presta con más. Y pasamos una puntada recta. Ya he pasado la costura, he quitado los alfileres, he cortado hilos, etcétera, y he pasado la plancha. Cada vez que hacemos una costura planchamos. Y ahora voy a retirar el margen de la zona de la vista o forro, ¿vale? Ya según el caso. Entonces, esto, como digo, voy a ir también un poquito más rápido porque ya lo hemos visto en el vídeo de costura de carga, tanto en costura recta como curva, que te lo dejo para que lo veas. Y bueno, básicamente es retirar el margen de la zona de la vista dejando unos milímetros, y es importante hacerlo a partir de los 3 centímetros, es decir, la zona de los 3 no lo hacemos a partir de ahí. Podemos hacer 2 cortes donde empieza la costura y ya vamos cortando, siguiendo la forma con cuidado de no cortar también pues el margen del género. Hemos retirado y así nos quedaría. Y ahora vamos a hacer cortecitos en la zona más curva, y bueno, con hacer algunos cortes, por ejemplo aquí donde veamos más curva. Esto es una curva que bueno, es ligeramente suave, así que no necesita tanto, o mucho en esta zona de aquí, que es donde más se curva, intentando pues bueno, que abarque lo máximo el margen, pero sin llegar a la costura, porque si no evidentemente se nos estropea la prenda. Ya están hechos los cortecitos y ahora, como digo, voy a seguir el mismo procedimiento que vimos en ese tutorial. Voy a separar las piezas, voy a volcar el margen de costura, todo esto, la parte que ya está cosida, claro, hacia el forro o la vista. Pasamos la plancha para sentar y pasamos un pespunte a unos 2 o 3 milímetros de la costura principal. Y bueno, ahora pues como digo, una vez que está planchado, ya está bien asentado, para conseguir el mejor resultado, vamos a pasar un pespunte de carga, pues como digo, a unos 2 o 3 milímetros de la costura inicial, y vamos a ir pasándolo por la zona del margen del género, ¿vale? Y es importante que por este lado no se nos formen bolsas ni nada, es decir, que la costura no haga algún pliegue. Para ello es importante que a medida que vayamos cosiendo, vayamos separando bien las piezas para que, como digo, se asiente bien y evitar problemas.
Bueno, empezamos ahí donde empieza la costura. Podemos clavar primero la aguja pues para ver que vaya bien situada, más o menos aquí, ¿vale? Vamos al prensa tela y como os digo, es importante que con los dedos a medida que vamos cosiendo nos vayamos ayudando, intentando separar esta pieza. Y vamos también a rematar al inicio y al final. Y fijaos que los cortes que habíamos hecho me ayuda a que se vaya separando para conseguir esa forma redondeada de manera perfecta. Bueno, y una vez que ya está pasada la costura, fíjate que quede perfecto, que no te haga ningún pliegue. Si lo has hecho con cuidado te va a quedar bien a la primera. Entonces, bueno, damos la vuelta y lo ponemos ya las piezas del derecho. Y ya una vez que lo hagas, pues bueno, te vas a ir dando cuenta que ya el propio forro o la propia vista va cayendo hacia adentro para que quede oculta. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es, pues nada, darle la vuelta. Voy a sentarlo bien con las manos primero y a continuación lo que voy a hacer es que le voy a pasar la plancha, ¿vale? Yo lo suelo pasar por la parte del forro. Como os digo, todo esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior, pero bueno, estamos haciendo un repasito, sobre todo para aquellas personas pues que a lo mejor no lo sepáis. Entonces, una vez que esté bien asentado y demás, pues ya vamos a pasar la plancha para que quede fijo. Bueno, ya está planchado, ahora sí que sí, queda perfecto, muy bien pulidito por la parte interior y por la parte exterior. Fíjate que aunque el forro sea contraste bastante, no se ve nada. Y bueno, ahora vamos con la parte de la espalda, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a coser el escote. Posteriormente ya vamos a hacer después las sisas, pero antes tenemos que tener los escotes rematados. Y bueno, como digo, voy a hacer lo mismo, así que voy a ir mucho más rápido. Recuerda dejar los 3 centímetros sin coser en la parte superior, igual que en el delantero. Y en la parte ya digamos del centro cosemos hasta el margen de costura, hasta el final, ¿vale? Voy a colocar los alfileres y voy a pasar la costura recta. Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo pero con las sisas, ¿vale? Como digo, en esta ocasión directamente voy a hacerlo aparte. Y bueno, pues damos la vuelta otra vez, derecho con derecho, y cosemos las sisas. Esta parte no te la voy a grabar porque es exactamente igual que el escote. Vamos a marcar los 3 centímetros desde el hombro hacia abajo, donde empieza la costura, 3 centímetros. Y ya el costado cosemos hasta el final. La sisa tanto del delantero como de la espalda se cosen de la misma manera, ¿vale? Con las curvas, también haremos los cortecitos en la zona con curvas más prominentes. Y nada, la costura de carga, como siempre hacemos, pero bueno, todo esto ya te lo sabes, así que nos vemos cuando ya haya terminado de coser la sisa.
Bueno, una de las diferencias que suele haber cuando vamos a hacer la sisa, lo que es la costura de carga y tal, es que como ya tenemos cosido el escote, ¿veis? Ya aquí tenemos formado, digamos, lo que es el bretel, ¿no? Que se suele decir. Vamos a tener más dificultad a la hora de ir planchando y pasando la costura de carga. Yo en este caso he intentado que lo que es la zona del tirante sea lo más ancha posible para que no cueste tanto. Pero es complicado, o sea, es raro que podamos plancharlo con total normalidad como el escote, porque el escote realmente no había ninguna costura hecha, estaba todo completamente abierto, entonces era más fácil. Simplemente vamos a planchar hasta donde nos permita la prenda y ya está, ¿vale? Y lo demás, si queréis, lo vais planchando como podáis, poniéndolo encima, y a la hora de pasar la costura igual, llegáis con la costura hasta donde os permita, sin complicarnos la vida, ¿vale? Por lo menos la mayor parte va a estar planchada y cosida, que es lo importante. Recuerda ir siempre tirando de esta parte, de la parte del forro o la vista, para que no se formen pliegues, ni pellizcos, ni nada. La parte que nos falta por planchar, podemos con mucho cuidado, ¿vale? Para no planchar y hacer pliegue en otras zonas del cuerpo. Así, por ejemplo, de esta manera, si queremos plancharlo sí o sí, pues podemos ingeniárnosla y planchar justo en la zona del margen, ahí. ¿Vale? Para que el resto aquí no me haga pliegue. Y nada, ya estaría la sisa planchada, así la vamos a planchar. Y nada, ahora voy a planchar el resto y ya te enseño cómo pasar la costura de carga. Bueno, a la hora de coser, simplemente como os comentaba, empezamos a coser la parte que esté más abierta, es decir, la zona del costado, hasta donde podamos, ¿vale? Sin forzar más. Como digo, no pasa nada porque hayan trocitos sin coser. Y la sisa de la espalda, en este caso, como el escote es más alto, seguramente pueda coser mucho más que en el delantero, ya que el bretel realmente la zona donde más costaría sería aquí, que es donde más estrecho. Como digo, al final, en esta ocasión lo he podido hacer entero porque he podido ir abriendo, metiendo esta zona así, como si estuviésemos dándole la vuelta, ¿vale? Así. Pero que si no llega, no te preocupes, ¿vale? Bueno, pues ya pasé la costura por las sisas, ya han quedado perfectamente cosidas, están puliditas porque también le he pasado la plancha, le he dado la vuelta a la prenda, la he puesto del derecho y como hice con el escote he ido pasando la plancha para que quede todo perfectamente asentado. Ya veis que por el derecho no se ve nada. Bueno, ahora llega el momento de empezar a embolsar. Vamos a tener una de las piezas vueltas y la otra del revés. Por ejemplo, voy a poner del revés el delantero, que sería esta pieza de aquí. ¿Vale? Le doy la vuelta. Sacando muy bien las piezas del bretel. Y después la espalda va a ir, digamos, de vuelta. Es decir,
es indiferente cuál está de vuelta o cuál está derecha, ¿vale? Lo mismo podría haber vuelto la espalda y el delantero ponerlo vuelto, en fin, da igual realmente. Bueno, vamos a meter la pieza que esté vuelta. Cuando digo está vuelta, quiero decir que está, digamos, lo que es la tela del derecho, tanto género como forro o vista, que en mi caso es la espalda. Y lo vamos a meter por dentro de la que no está vuelta, es decir, el delantero, ¿vale? Vamos a meter el bretel o el tirante que está dado la vuelta entre el que está sin vuelta. Ten en cuenta que hay que meterlo de tal forma que nos quede mirando derecho contra derecho del forro o vista y por otro lado derecho contra derecho del género. Es decir, si yo voy a meter esta pieza aquí, tengo que asegurarme que esto, que es el género, vaya a coincidir con el derecho, que sería esta cara de aquí, del género. Como digo, realmente bastante sencillo, no es tan complicado una vez que ya tienes la pieza delante. Una vez que ya lo tenemos así, ya vamos entendiendo un poquito, ¿vale? Por dónde van los tiros. Y bueno, debemos asegurarnos que los costados de cada pieza coincidan quedando por lado externo de la prenda. Y bueno, como digo, tenemos derecho contra derecho de género, entonces lo que voy a hacer es colocar alfileres en la costura del hombro, ¿vale? La zona donde va a ir la costura. Es importante hacer coincidir el dibujo que hemos hecho, que hemos marcado la tela aquí, que es donde empieza a terminar el escote, empieza el hombro, con el mismo de la otra pieza, aunque aquí esté del derecho, pero bueno, nos aseguramos, metemos por aquí y aseguramos que por el otro lado salga correctamente. Vale, colocamos el alfiler teniendo en cuenta que no nos haga ningún pliegue, y así por todo el hombro podemos hacer coincidir los otros extremos del hombro. Y ahora aquí vamos a poner un par de alfileres más para que quede bien alineada la costura. Esto es especialmente fácil cuando marcamos la costura. Hay gente que directamente no marca, sino que pone el margen. Pues bueno, en ese caso te ayuda del margen. Para mí así es muchísimo más fácil. Y nada, ya tenemos los alfileres colocados y ahora voy a hacer lo mismo, pero en la parte del forro o de la vista. También estaría derecho contra derecho. Y lo mismo, hacemos coincidir las marquitas que habíamos hecho para la costura. Bueno, ya tenemos pasado los alfileres y ahora vamos a pasar una costura recta por el género y por el forro. Voy a hacer lo mismo en el otro bretel, ¿vale? Y ahora pasamos a la máquina. Importante tener cuidado de aquí, muchas veces se dobla un poco con la costura que ya estaba hecha, entonces ir pasando bien los dedos para que no se formen pliegues en la costura. Hay que tener cuidado ahí, ¿vale? Y bueno, cosemos por todo, incluyendo los márgenes de costura. Y rematando al inicio y al final. Bueno, recuerda que una vez que pase las costuras, plancharlas, ¿vale? Cada una, yo ya lo he hecho para ir adelantando. Y bueno, ahora aquí evidentemente se nos queda una abertura que tenemos que cerrar. Entonces lo que voy a hacer, fíjate bien, ¿vale? Es que la parte que está dentro, aquí tenemos parte del forro, de la parte del revés del género. Bueno, pues aquí las dos piezas que han quedado metidas las vamos a sacar un poco, ¿vale? No hace falta sacarla mucho, simplemente hasta donde más o menos esté la abertura, un poquito pasado. Una cosa así nos debería de quedar. Yo lo que hago es que, bueno, me aseguro que por dentro no me queden muchos bultos, que quede bien lisito, ¿sí? Bien separado, porque como voy a pasar plancha,
No quiero que me haga ningún pliegue ni defecto ni nada. Sobre todo porque, bueno, para cerrar las aberturas también necesitamos tener esta zona un poco despejada. Entonces, bueno, hacemos lo que podamos porque ya digo que igualmente es difícil que quede completamente tenso. Y lo que voy a hacer es que voy a abrir las costuras. Estas que han quedado aquí las voy a abrir con la plancha. Ya esto también lo hemos visto anteriormente, pero bueno, te lo voy a mostrar aunque sea en cámara más rápida. Tanto del forro como del género. Todo esto que estoy haciendo se hace lo mismo en el otro, exactamente igual, ¿vale? Lo planchamos con mucho cuidado, por eso digo que es importante que dentro, esto de aquí, no quede mucho bulto porque si no se marca con la plancha. Podemos hacer también es pasar la plancha poquito a poco, ¿vale? No apretando mucho, sino simplemente lo justo para que la costura quede abierta. En el caso del forro, como un tejido mucho más finito, es más fácil que la costura quede marcada, ¿vale? Si la plancha está lo suficientemente caliente, se nos quedará abierta sin problema. Aquí también me quedaría un poquito por planchar mejor. Como digo, sin apretar, lo justito para que quede la costura abierta y no tener que planchar mucho aquí para que no se nos queden bultos. Y ahora lo mismo con la costura del género, que está prácticamente abierta porque es un tejido que también es fácil de dominar. Nuevamente, poquito a poco, sin apretar mucho. Y ya está, ya tenemos las costuras abiertas para que nos sea mucho más fácil después hacer la siguiente costura. Vale, una vez que ya está planchado, vamos ahora sí a cerrar los lados que estén abiertos. Entonces aquí, si abrimos, tenemos parte del bretel. Esa parte nos tenemos que asegurar que quede bien dentro para que después cuando pasemos la costura no lo pillemos. Entonces, bueno, yo siempre coloco los alfileres por la parte del género porque al final es la más importante de que nos quede bien. Y bueno, con un poquito de paciencia vamos a empezar a colocar alfileres. Yo siempre el primer alfiler que coloco es justo ahí en la costura, que me quede también por donde va a ir después la costura. Vale, un poquito más hacia adentro. Vale, fíjate cómo coloca el alfiler justo ahí donde está la costura. Y ahora lo uno también con la costura de la parte del forro de la vista. Esto para que sobre todo estéticamente quede muy bien y nos coincida después todo perfectamente. Por eso digo que hay que tener a veces un poquito de paciencia para conseguir el mejor resultado. Ya tenemos colocado nuestro primer alfiler. Y ya a partir de ahí colocamos el resto hasta donde llega la costura que hicimos antes. Y como digo, con cuidado de no pillar el bretel. También voy a colocar alfileres en los márgenes para que después con la máquina evitar que no me lo pise y me forme también algún pliegue en el margen de costura. Y el resto de alfileres pues la zona ya que nos falta. Importante no pillar ningún pliegue ni nada. Es importante mirar por ambos lados porque de la costura que ya tenemos cerrada pues bueno, nos puede formar algún plieguecillo. Y si necesitarais colocar alguno más pues bueno, colocáis para daros mayor seguridad. Yo en esta ocasión, bueno, casi que lo aconsejo porque así nos queda lo mejor posible. Y ahora lo mismo con el otro lado del mismo bretel. Como digo, aseguraros de que esto quede bien metido para no pillarlo con la máquina y volvemos otra vez a colocar alfileres, hacemos coincidir la costura del hombro con costura del hombro del forro.
porque a veces igual parece que se pierde mucho tiempo colocando alfileres, pero creedme que cuanto mejor lo hagáis, mejor coloque los alfileres y más dedicación le deis, mejor resultado vaya a obtener después y tendréis menos preocupación. Siempre puede haber algún fallo, claro está, un pliegue ahí que se nos ha hecho sin darnos cuenta, pero bueno, después siempre podemos descoser y corregir. Pero al final a mí los alfileres me da la seguridad muchas veces de no cogerme ningún piquito, ningún pliegue ni nada. Bueno, ya están colocados, vamos a hacer lo mismo con el otro también y ya pasamos a la máquina. Bueno, a la hora de pasar la costura pues tenemos que tener también cuidado y empezar justo donde terminaba la anterior. Podemos rematar en el centro la costura del hombro para pues, tener mayor seguridad. La costura básicamente es la continuación de donde nos habíamos quedado antes. Y nos aseguramos también que por el otro lado nos quede perfecto. Para evitar que nos salgan pliegues por el lado de la vista, que a veces es bastante común en estas esquinitas, ¿vale? Pero bueno, para asegurárnoslo podemos hacer con el dedo como un pequeño masaje para ir asentando. Bueno, una vez que ya están cosidos, he pasado la plancha por la costura, como siempre, y ya lo tenemos cerrado. Y bueno, lo que voy a hacer es que voy a terminar de sacarlo, ¿vale? Abro toda la prenda para que veáis el resultado. Y nos queda perfecto, ¿vale? Aquí no tenemos costura de carga porque es imposible, obviamente. Pero bueno, simplemente es cuestión de ir sacando un poco la zona del forro, así. Y bueno, una cosa que yo no creo que le haga en esta ocasión, porque los tejidos son bastante finitos, tanto el género como el forro. Al ser una forrería, pues bueno, no es muy grueso, pero lo que podía hacer es cortar la parte del margen de aquí, el género y del forro, aquí hacer un corte para que después, una vez que le dé la vuelta, nos quede esta zona de aquí como con mucho bulto. Como digo, en mi caso no lo voy a hacer porque realmente no me hace bulto prácticamente, así que simplemente le termino de dar la vuelta, de sacarlo, lo pongo ya del derecho, así. Y para terminar de fijarlo, lo que voy a hacer es pasarle la plancha, igual que hemos hecho en otras ocasiones. Con los dedos podemos, si nos queda aquí como muy metido, podemos ir sacando. Si hace algún pellizco, ¿vale? De haber cosido aquí, no pasa nada porque tampoco se nota mucho, ya que si hace algún pellizco suele ser en el revés. Por eso yo siempre coso del lado del género para evitar este tipo de cosas, pero vamos. Termino de sacar la costura por si me queda muy metida hacia adentro, así, para planchar y que me quede ya completamente perfecto. Así que nada, vamos a pasar a la plancha, ya verás qué bonito nos va a quedar. Bueno, pues ya he pasado la plancha por la parte que nos quedaba y nos queda perfecto, ¿vale? Fíjate los detalles, fíjate también, pues bueno, que no te formen pliegues, como siempre digo, aunque soy un poquillo pesada algunas veces, pero bueno, fíjate también que la costura
Pero bueno, fíjate también que la costura te coincide perfectamente del hombro del forro con el hombro del género, ¿vale? Hay muchas veces donde se ve realmente la profesionalidad. Y nada, ya estaría listo y ahora vamos a terminar de rematar los costados. Pero bueno, este procedimiento es bastante sencillo, es muy fácil. Simplemente vamos, como digo, tenemos aquí el bretel. En este caso tengo poquito porque es una muestra, ¿vale? Esto ya sería más largo para el género y para la vista a lo mejor este espacio, si es un forro, también igual de largo que el vestido. Pero bueno, simplemente hacemos así, unimos derecho contra derecho del costado del género por un lado y del forro o de la vista por otro. Y bueno, lo bueno es que si habéis fijado apenas he remallado, de hecho hasta ahora todavía no lo he hecho porque va todo embolsadito. Y bueno, los costados sí que habría que remallarlos. Si va forrada entera igual no es estrictamente necesario, pero bueno, si va con vista sí o sí, porque el filito va a quedar digamos de manera exterior, no va a estar embolsado ni nada, así que hay que remallar para que no se vaya estropeando. Y nada, pero bueno, antes empezamos a coser. Voy a empezar haciendo coincidir justo la costura, ahí, ese punto donde separa el forro del género, con el otro punto también donde se divide, para que después me quede perfectamente unido. Yo lo que suelo hacer generalmente para que me quede 100% perfecto es que primero busco a lo largo de la costura, compruebo que queda bien alineado y ya después termino de colocar bien el alfiler. Y nada, y ya uniendo ese punto, que es el más importante, ya terminamos de unir el resto por el género y después por el forro. Y nada, este procedimiento básicamente es colocar alfileres y ya está. Si tienes algún piquete, si estás trabajando en un vestido y tienes algún piquete en la cintura o lo que sea, pues es tu momento de unir primero los piquetes y ya después el resto de la costura. Importante también pillar bien este margen para que después la máquina por la parte de abajo no me lo pille, no me lo solape ni nada y se forme algún pliegue ahí. Y ya está, tendríamos uno de los costados alfilereados y lo mismo exactamente con el otro. Y pasamos a la máquina. Justo ahí donde tenemos la costura, el cambio entre el género y el forro, clavamos la aguja y suavemente giramos para seguir con el dibujo de la vista o del forro. Y bueno, por fin tenemos ya nuestro escote y sisa embolsados. Esto sería por la parte del forro de la vista. Esto sería esta técnica para una vista completa. Si son independientes son mucho más fáciles. Y bueno, y aquí por el derecho. Queda perfecto y eso que bueno, utiliza un forro que contrasta bastante y realmente no se ve nada. Como digo, ya cosí los costados, los planché, abrí costura. Después cerré, di la vuelta y planché para que quedara bien asentadito. Una cosa que te quería comentar antes de nada es que bueno, yo en el vídeo he cosido desde una punta hasta la otra, pero yo te aconsejo que empieces desde arriba del género hacia abajo, desde el forro hacia abajo. Eso ya hace que le des el acabado perfecto. Aún como digo, es importante que pases la plancha todas las veces que te he estado diciendo, porque aunque parece que se tarda más y demás, es lo que le da el acabado. Y en la parte de la espalda ya nos quedaría esta abertura para coser
una cremallera, por ejemplo, una cremallera invisible, se cosería, se pondría a un lado el derecho y después para embolsar simplemente pues derecho con la cremallera cosida, se cose con el forro y se da la vuelta. Obviamente así explicado no se entiende, pero bueno. Ponte tú a practicar, puedes coger algunos retales que tengas para hacer primero pues una prueba antes de hacerlo en una prenda definitiva. Y nada, te deseo mucha suerte, que seguro que te va a salir súper bien y le vas a coger el gustillo. Y bueno, esto ha sido todo, espero que te haya gustado, que te haya servido como siempre digo, y cualquier duda que tengas estoy aquí para ayudarte. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.